el día de hoy. Efectivamente, como lo has referido, bueno, actualmente ya estoy nuevamente en la especialidad civil, soy integrante de la Sala Civil de Ayacucho y el día de ayer mi corte se convirtió en la 19ª corte, la cual se incorpora dentro de todo este proyecto piloto de modernización de los despachos civiles, que forma parte de lo que se viene aplicando, que es la oralidad civil, que es lo que hablaré el día de hoy para todos ustedes. Y es así de que esta oralidad implica nuevos retos, principalmente retos para el abogado y retos para el juez. Y la audiencia preliminar sobre la cual me referiré en este momento, yo considero que se constituye en la columna vertebral de todo lo que va a traer a cotación lo que es esta oralidad en el proceso civil, porque recordemos algunos aspectos importantes en torno a lo que es esta audiencia preliminar. En base a la estructura de esta audiencia preliminar es que van a poderse desarrollar las siguientes etapas procesales que derivarán en la resolución del conflicto que se dará en la decisión final que se emita en la sentencia pertinente. Y es así de que esta oralidad, veámoslo como aquella metodología para extraer información de calidad. No se va a incorporar cualquier tipo de información, sino aquella información que resulte pertinente, relevante para establecerse en primer término lo que son los puntos controvertidos y poder, en base a esa directriz, admitirse las pruebas en torno a las cuales el juez podrá construir esa decisión que finalmente derive en que la demanda sea declarada fundada o infundada. Por otro lado, la instrumentalidad de las formas procesales va dirigido hacia los objetivos del sistema de justicia, que en este ámbito, de este contexto de la oralidad, va hacia la efectividad de los derechos de las partes procesales y a solucionar el conflicto de intereses. También bajo un esquema de un sistema de valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica que lo va a aplicar el juez, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero respetando lo que es la libertad probatoria. Las partes tienen aquel derecho de ofrecer todas aquellas pruebas que resulten pertinentes, que resulten necesarias para poder resolver ese conflicto. Y por otro lado, lo que son los criterios de inclusión y exclusión probatoria, que también será una directriz, la cual se tiene que considerar por parte de los sujetos procesales para ofrecerse y para excluirse pruebas. Es decir, estamos bajo premisas las cuales conllevan a que dentro de este proceso civil oral por audiencias, que nuevamente lo que hace a través de la reinterpretación de normas procesales, tales como el artículo 51, inciso segundo, tales como el artículo 50, inciso primero del Código Procesal Civil, asimismo los principios procesales de dirección, de impulso, de economía y celeridad procesal, hace que todo esto sea viable y específicamente la reinterpretación del artículo 51, inciso segundo, hace de que el juez pueda emplear aquellos mecanismos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Y es lo que abre esta puerta para poder referirnos a lo que es una audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos, en la cual recordemos que el Código Procesal Civil fue modificado a finales de julio del año 2008 con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio de las Américas con Estados Unidos, en la cual se decidió recortar el Código Procesal Civil y retirar todo lo que son las audiencias para únicamente dejarse lo que es la audiencia de pruebas cuando hay medios probatorios susceptibles de actuación, tales como la declaración de parte, la declaración testimonial, la inspección judicial, o una prueba pericial, entre otros medios probatorios. Y en ese contexto es de que lo que hace esta oralidad para que podamos para que podamos de manera eficiente aplicar la oralidad es que tiene que haber un espacio de audiencia. Un espacio de audiencia en el cual el juez podrá concentrar los actos procesales, podrá efectuar esa valoración conjunta, podrá dejar de lado ese aspecto que era gravitante en nuestro proceso civil, que era la formalidad, para apuntarse hacia la resolución del conflicto, dejándose de lado algunas formalidades que impidan esa resolución del conflicto. Máxime aún si estamos en un ambiente de virtualidad en la cual muchas formalidades han sido dejadas de lado para que pueda continuarse con el desarrollo de la labor jurisdiccional.
Por otro lado, estamos hablando que la celeridad, ¿qué es lo que se imprime en esto? Tratarse de desarrollar en las audiencias en el menor número de sesiones posibles, con la inmediación que no únicamente implica un juez que físicamente esté presente en la audiencia, sino que un juez que ejerza ese rol cabal de director del proceso, y la publicidad, bueno, la transparencia que permite la grabación de las audiencias en audio y video, que es lo principal para generar esa transparencia, aunque hay algunas cuestiones las cuales se siguen presentando en este ámbito de la virtualidad, que no todos los órganos jurisdiccionales cuelgan, como debería ser para esa publicidad, cuelgan las grabaciones que se hacen en las audiencias. Vayamos a otras latitudes, hay otros países que sí lo están haciendo. Tengo entendido también que algunas salas superiores en el ámbito laboral están colgando lo que son sus audiencias para que el público pueda tener acceso. ¿Cómo superarse eso? Yo pienso que si algún estudiante de Derecho o alguna persona está interesada en ingresar a una audiencia, previamente a la hora se entera de esto, puede solicitar el link. Pero claro, tiene que quedar claramente identificado quién es, su número de documento de identidad para cualquier perturbación que se pueda desarrollar dentro de la audiencia y pueda expulsarse, de ser el caso, de que haya algún tipo de anomalía en el desarrollo de esta diligencia judicial. Por otro lado, dentro de lo que es este esquema de la audiencia preliminar, ya les dije que se da a través de la reinterpretación de las normas procesales, principalmente el artículo 51, inciso segundo del Código Procesal Civil. Y todo esto y el tiempo ha demostrado que esa modificación que se hizo al Código Procesal Civil de quitarse las audiencias no fue lo más adecuado, porque no se atendió un aspecto que es medular en esto, que es el relativo a reducirse la carga procesal existente en los diversos despachos de la especialidad civil. Y es por eso de que finalmente estos autos de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio quedaron estancados, eran proyectados por parte de los secretarios judiciales y el juez, y aunado al aspecto relativo a que los puntos controvertidos eran y se constituían únicamente en la descripción de los petitorios contenidos en la demanda y en la contestación de la demanda. No se tomaba debido realce y la debida importancia a ello. Es por esto, amigos y amigas, de que el 10º Pleno Civil Casatorio, en su segunda regla vinculante, identificó esto y habló sobre la importancia que tiene la fijación de puntos controvertidos, que tienen que obedecer a aquellas cuestiones controvertidas que se hayan dado en el proceso. Es así de que pongamos y tengamos en cuenta algo. No todos los procesos que se van a conocer en un despacho civil van a poder pasar a oralidad. El juez va a tener que hacer la gestión del caso y ver qué proceso le resulta más conveniente pasar a oralidad y el que no, porque puede traer mayor demora, continúe con el trámite previsto, porque tengamos en cuenta que todo esto no es una reforma que se le ha dado al Código Procesal Civil, sino se ha construido a través de diversos instrumentos normativos de carácter administrativo. Entonces, si queremos apuntar a la oralidad que se practica dentro de este proceso por audiencias, va a tener una etapa escritural y va a tener una etapa oral. La etapa escrituraria, que se va a dar a través de los actos postulatorios, presentación de la demanda, contestación de la demanda, los actos impugnatorios trascendentes, si bien es cierto, se va a apelar dentro de esta audiencia preliminar, pero sin embargo, posteriormente se va a tener que presentar el escrito con los fundamentos para la apelación, indicándose el agravio y el vicio error que ha podido incurrir esa decisión para que sea resuelto por el juez de la instancia superior. Por otro lado, las resoluciones relevantes se van a tener que seguir expidiendo de manera escrita, como por ejemplo la sentencia. Si bien es cierto, el fallo se va a pronunciar de manera oral, se van a indicar los fundamentos por parte del juez. Sin embargo, para efectos del control de la decisión que se tiene que hacer por el órgano de segunda instancia, se va a transcribir toda esta decisión y se va a construir en este ámbito y se va a notificar de esta manera a las partes procesales para ello. Entonces, que nos quede claro, actos introductorios o de la etapa postulatoria se van a tener que seguir presentando de manera escrita. En tanto, en el ámbito de la oralidad, se va a dar en el espacio de lo que es la audiencia preliminar, en el caso de los procesos de conocimiento y abreviados, y en el caso de los procesos sumarísimos. En tanto, en las otras vías procedimentales no se va a aplicar la oralidad. Pero, ¿cuáles son las principales características que trae
esta oralidad que se aplica en el espacio de esta audiencia preliminar y también de la de pruebas, que es de que se van a emitir decisiones interlocutorias, es decir, el juez va a tener que adoptar decisiones en ese mismo momento. ¿Y a qué va a conllevar de que ese juez tenga que adoptar decisiones en ese mismo momento? Que el juez se encuentre preparado, igual que los abogados, porque van a tener que decidir si impugna, si observa, si enervan un determinado medio probatorio. Por eso es necesario que se acuda debidamente preparado, conociendo el caso, a esta audiencia. ¿Esto es importante? Es importante, sí, porque va a tener una oportunidad de ejercer una mejor defensa para los intereses de su cliente. Por otro lado, la actuación de pruebas, la actuación probatoria en este ámbito, se va a dar también, pero con la presentación de las pruebas por la parte de los abogados de la parte demandante y demandada o el tercero legitimado, los cuales tendrán que indicar al juez para qué ofrecen ese medio de prueba, qué hecho controvertido pretenden acreditar o qué fundamento fáctico pretenden acreditar. Y indicará, y de ahí el juez determinará su pertinencia, su conducencia y utilidad, y después de escuchar lo que diga la parte contraria, también después de lo que dijo la parte que ofreció la prueba, decidirá si admite o no ese medio probatorio. Eso se va a iniciar con una exposición del caso a modo del alegato de apertura y va a concluir con los alegatos de clausura, que será ese dictado de la sentencia que se haga al juez. Entonces estamos hablando que no existe un proceso puramente oral. Y como les decía, inicialmente esto no tiene una base normativa, sino todo se da a través del proyecto piloto para la modernización de los despachos judiciales en materia civil, que se inició con la expedición de la resolución administrativa 124-2018-CE-PJ del 26 de abril de 2018, que fue elaborado por el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA, que en igual condición que países como Argentina y México ha apoyado para que todo eso pueda ser implementado sin la modificación de, sin que exista una modificación cabal de lo que es el ordenamiento de la norma procesal. ¿Y a qué apunta principalmente este proyecto piloto? A darle todas las facilidades para que el juez pueda desarrollar su labor jurisdiccional y poniéndole un soporte administrativo para que se ocupe de las tareas administrativas en este ámbito. Y entonces ustedes pueden ver que esto tiene como objetivo apoyar la implementación de un proyecto piloto que se genera con una oficina judicial que asume funciones administrativas de mero trámite y de gestión de audiencias de cada uno de los juzgados y civiles incorporados dentro de este proyecto piloto. Y como dije, se va a realizar la reinterpretación normativa de estos articulados de los principios de dirección, de impulso, de economía y celeridad procesal, y asimismo del artículo 50, que el juez puede aplicar las medidas para el esclarecimiento de los hechos, para el impulso del proceso, y el 51, inciso segundo, que va en ese sentido. Por otro lado, y todo esto se abre con la incorporación de lo que es la audiencia de pruebas y esa permisión para videograbar las audiencias en audio y video, que está vigente con la modificación que tuvo el Código Procesal Civil a finales del mes de diciembre del 2014, que se encuentra vigente desde el 10 de febrero del año 2015, pero sin embargo, no existió esa atención por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de querer dotar a los diversos despachos judiciales civiles de videocámaras para la grabación de las audiencias en audio y video. Esto trajo como circunstancia a ello. Y antes de que todo eso se produjera en Arequipa, se diera luz verde por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y se iniciaran todo este proyecto piloto de modernización de los despachos judiciales en materia civil, se dieron muchas eventualidades y muchas circunstancias. ¿Como cuáles? Como por ejemplo que jueces de diversas cortes superiores comenzaron a grabar sus audiencias aplicando ese vigente artículo 204, que señala que la audiencia de prueba será grabada en audio y video, siendo la excepcionalidad de que se siga levantando el acta con la descripción de las incidencias que puedan darse en esto. Principalmente debemos considerar de que esta práctica de que se siga levantando acta el acta con la descripción de las incidencias era algo que prolongaba más la duración de una audiencia. Una audiencia que podía concluir en 40 minutos, media hora,
o una hora, se duplicaba o triplicaba su duración. ¿Por qué? Porque principalmente pongamos que había una actuación de una testimonio, una declaración de parte, el secretario copiaba lo que entendía, el juez le dictaba al secretario lo que entendía y el abogado lo que creía que correspondía a su cliente. Y finalmente, cuando se daba la revisión del acta, testamos esto no va, esto no dije, y ampliaba el tiempo de la audiencia, cosa que se supera con la videograbación, porque capta lo mismo que se está desarrollando en la audiencia. El juez está concentrado en la actuación que se está dando en esa declaración y no está concentrado en el dictado que tiene que hacer de lo que él cree pertinente para el acta. Y finalmente, para fines prácticos de la sentencia, yo les digo que muchas veces no resulta útil ver un acta en la cual se practica como una suerte de absolución de posiciones en torno a determinadas preguntas y por otro lado también se da un ámbito en el cual se genera múltiples circunstancias en las cuales esto nos genera espontaneidad y finalmente no va a convencer al juez. Yo les digo que son pocas las veces en las cuales se utiliza para construir una sentencia aspectos relativos a una declaración testimonial o una declaración de parte, salvo para confirmar una determinada hipótesis que ha sido corroborado con otro medio probatorio. Entre múltiples, diversas circunstancias, es por eso que la biograbación, yo les comento que ahora que hago función como juez revisor, juez de segunda instancia, la videograbación permite a que yo pueda apreciar lo mismo que apreció ese juez durante la actuación de la audiencia. Simplemente el acta indicará el minuto que se realizó esa actuación probatoria y me dirigiré ese minuto y poder apreciar lo mismo que realizó este juez y en este sentido va a ser de mayor utilidad para cualquier tipo de incidencia que pueda darse y pueda generarse. Ahí estamos viendo el marco legal que se ha emitido para esta oralidad, que va desde una primera resolución administrativa, la cual establece el equipo técnico digital de la modernización de los despachos judiciales civiles en cada Corte Superior de Justicia, cuya tarea corresponde, cuya tarea obedece a lo que es, en este caso, lo que es esos órganos jurisdiccionales de cada corte que van a pasar este proyecto piloto, que va a estar conformado para su inclusión, para su incorporación y posteriormente hacer el seguimiento de cómo se viene desenvolviendo esto. Yo formo parte del equipo técnico de mi corte y nuestra tarea fue esa. Nuestra tarea fue apoyar para que se pudiera implementar este proyecto piloto y nuestra tarea continuará, si seguimos ejerciendo esa función, en el sentido de ver cómo se está desenvolviendo esto, hacer las coordinaciones con la Comisión Nacional de Implementación y Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil, que es la etioralidad que corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que fue establecido mediante la resolución administrativa 229-2019 del 11 de junio de ese año, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente no existía esa norma cuando se dio la incorporación de Arequipa y todo esto, y existía una norma también en cuanto al Manual de Organización y Funciones y a lo que es el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones de cada módulo corporativo se establecía por cada Corte Superior. Y es a partir de esta resolución administrativa 049-2020 CPJ del 10 de febrero del 2020, en la cual se establece un instrumento marco general que va a ser aplicado por todas las cortes que vienen practicando lo que es este ámbito de la oralidad en el proceso civil. Posteriormente, también se dio la resolución administrativa 015-2020-P-C-PJ del 9 de febrero del 2020. Pero lo que tenemos que resaltar esto es de que cada corte va a tener una ETI distrital que se va a encargar del monitoreo, del seguimiento de la incorporación y cómo se viene ejecutando y viene funcionando ese módulo corporativo. Va a haber un eje rector central que es la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial. Y posteriormente también se dieron los demás instrumentos que estamos comentando que ya regulan cómo va a ser ese funcionamiento de ese módulo corporativo de litigación oral que va a funcionar en cada una de las cortes incorporadas. Como les estaba mencionando, a la fecha ya son 19 cortes incorporadas. Ya creo que en diciembre también ya viene la corte
de Piura que se va a incorporar a esto y, bueno, yo considero que de acá al otro año y con la incorporación del expediente judicial electrónico, esto va a encaminarse de mejor manera. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta de que dentro de este espacio de las audiencias que se van a dar, y principalmente la audiencia preliminar, vamos a dejar de lado este debate de los modelos procesales, el modelo dispositivo, el modelo inquisitivo, acusatorio, publicista, los cuales van en torno al rol que tiene que tener el juez. El juez, el cual va a dejar que sean las partes y únicamente las partes las que ofrezcan y impulsen el proceso en cuanto a las actuaciones procesales que tienen que darse, y por otro lado, un juez que de oficio impulse las actuaciones. Dispositivo que corresponde a este principio dispositivo, que son las partes que el juez debe resolver en torno a los pedidos, en este caso, la actividad procesal que resuelve las partes. En tanto, en el sistema inquisitivo, el juez prueba de oficio, el juez investiga, el juez admite y el juez sentencia, ¿no? O sea, es un juez muy activo, el cual realiza diversas tareas. Acusatorio en el ámbito penal, en este contexto, ¿no? Pero esto queda de lado dentro de lo que es este esquema de oralidad y esta audiencia preliminar, porque pasamos a un esquema en el cual vamos a aplicar el principio de colaboración procesal, que se encuentra comprendido en el artículo 10 de lo que es el reglamento de organización y funciones del módulo corporativo de litigación oral, que hacia acá apunta ese principio de colaboración, que la parte demandante y demandada colaboren con el juez para la resolución del conflicto. Y si es que esto no se da, no existe esa colaboración y lo llega a identificar el juez en dicho sentido, este juzgador podrá adoptar algún tipo de medidas coercitivas para eso, ¿no? Desde apercibimientos, desde multas, para hacer de que las partes colaboren con el conflicto. Y una pregunta que surge aquí es, ¿la parte demandante puede colaborar con la parte demandada en una actividad probatoria? Y no se apunta a verlo en esa manera, sino se apunta a que todos busquen que de manera expeditiva, de manera más célere, sin tanta mora procesal, se pueda resolver el conflicto. Y para eso se necesita la colaboración principalmente. Hay muchas voces críticas en torno a ese principio de colaboración. Puedo mencionar a la profesora Eugenia Ariano, la cual no se encuentra de acuerdo con esto y principalmente señala que no tiene una base normativa y por lo tanto no puede aplicarse. Porque hablar de principio de colaboración es como hablar de un tema conocido que es las cargas probatorias dinámicas, que también guarda ese contenido de ese principio de colaboración procesal, aunque no son iguales, ¿no? Y entonces, como les venía refiriendo, esta audiencia preliminar se va a dar dentro de lo que son los procesos de conocimiento y dentro de lo que son los procesos abreviados, y asimismo en el sumarísimo. La audiencia preliminar se va a convocar después de que se procede a la absolución de la demanda. Demandante contesta la demanda, proceso de conocimiento, se le corre el traslado por 30 días al demandado, este absolve la demanda, el juez tendrá por contestar la demanda y dentro de esa resolución convocará a una audiencia preliminar. Y esa convocatoria, dado que no tiene una base normativa, tendrá que hacer una descripción de todo lo que se va a hacer dentro de esa audiencia preliminar, para que la parte entienda, para que la parte comprenda todo eso, lo que se va a desarrollar, si se va a hacer en un entorno virtual, los requisitos mínimos para la computadora que debe utilizarse, y asimismo contendrá el enlace para conectarse para esta audiencia virtual. ¿Qué se va a realizar específicamente? Eso lo vamos a ver más adelante. Para posteriormente, en torno a los medios probatorios que sean susceptibles de actuación, que no sean documentales, se realizará la audiencia de pruebas. Y posteriormente concluirá con los alegatos de clausura y se emitirá la sentencia respectiva. Podemos ver que en el caso del proceso sumarísimo, en el cual también se aplica esa oralidad, se corre el traslado por 5 días, se contesta la demanda y todo sigue igual, porque el artículo 555 del Código Procesal Civil contempla lo que es esta audiencia única. Y contempla esta audiencia única en el sentido de que en esta audiencia se va a desarrollar muchas características que tiene la audiencia preliminar, porque hasta incluso
el juez, conforme al artículo 555, puede emitir sentencias después de escuchar los alegatos de clausura respectivos, ¿no? O reservarse la decisión hasta para dentro de un plazo de 10 días. Entonces, un proceso civil oral por audiencias lo que procura es un sistema de producción de información de calidad. Procura un sistema de producción de información de calidad. ¿Y a qué conlleva esto? De que no cualquier información se va a incorporar en esta audiencia preliminar, sino aquella información que sea importante, que sea relevante y que sea pertinente en este contexto para corroborar lo que son los hechos controvertidos. Y aquí viene el esfuerzo de las partes, porque el juez va a recibir una información cuya calidad no puede corroborar. Y las partes, a través de sus abogados, son los que deberán demostrar aquellos déficits, aquellos errores, aquellas distorsiones que se dan de la prueba de la parte contraria. Y es en ese contexto en el cual ellos tendrán la tarea de hacer esto. ¿Por qué? Porque dentro de esta audiencia, esto se va a traducir, en primer lugar, en que la sentencia solo puede valorar, solo puede observar la sentencia, en este caso, aquella oportunidad en que la parte ha tenido la oportunidad de confrontar, de decir lo pertinente, de enervar ese medio probatorio. Y entonces es de que dentro de lo que es esta audiencia preliminar también la parte a quien pueda perjudicar ese medio probatorio va a tener la oportunidad de confrontarlo esto, de poder decirlo pertinente a su derecho. Y es necesario para esto que haya podido presenciar la incorporación y luego haya tenido la posibilidad de mostrar su falencia. ¿Y quién mejor que las partes de las que pueden ser fuentes de prueba o hayan podido apreciar y traer al proceso las fuentes de prueba, sean aquellas que proporcionen esta información al juez? Entonces, la parte a quien perjudica tendrá la oportunidad de decir lo pertinente y olvidémonos de las cuestiones probatorias, porque va a tener una oportunidad adicional en esto. Pongamos un ejemplo. El ejemplo podría ser el caso de que se ofrece una prueba testimonial. Se ofrece una prueba testimonial, pero el juez no advierte de repente algún tipo de prohibición que tenía esa parte para declarar y obvia efectuar las preguntas para verificar esas prohibiciones, como era de que tenía algún tipo de relación contractual o laboral con alguna de las partes. Ahí el abogado de la parte contraria dirá, señor juez, este testigo tiene una relación laboral con el señor. El juez le correrá traslado al abogado de la parte contraria y de acuerdo a eso desestimará de repente ese medio probatorio, dado que se constituye en una prueba que no puede actuarse porque existe esta prohibición normativa. Y para esto se va a dar esa percepción simultánea, por un lado, por parte del juez y por otro lado, por la parte. Y lo que se quiere aquí es controlarse el modo y el contenido específico de la prueba cuando ésta es presentada frente al juez, para efectos de que ellos puedan identificar aquellas distorsiones, aquella información de mala calidad que puede estar contenida en cualquier tipo de elemento expresivo en la cual se transmita. Y para esto es importante que la parte a quien la información perjudica tenga esa oportunidad de, al tener contacto directo con esa prueba, pueda expresar lo pertinente para mostrar detalladamente todos los elementos de distorsión, de manipulación o error contenidos en ella. Y por otro lado, estando en presencia de la fuente directa de la información, tendrá esa oportunidad valiosa para realizarlo y para hacerlo. Otro aspecto que tenemos que considerar dentro de esta audiencia preliminar es que el juez, antes de ingresar a la misma, hará una gestión del caso, lo que conocemos como lo que es el case management, que viene del sistema anglosajón, pero que va dirigido hacia otra orientación, más que todo dentro del ámbito comercial, privado, en el cual lo que va a hacer la gestión del caso es de establecer una nueva forma de trabajo del juez, tomando el control del proceso
para abordarlo, para tratarlo proporcionalmente a su complejidad y para tener una resolución eficiente del conflicto. ¿Qué va a conllevar? De que el juez conozca claramente lo que es materia de controversia y vea las pruebas que se están ofreciendo, para identificar tiempos de demora en la prueba, para identificar cuántas sesiones de repente va a tener esta audiencia, para tomar en cuenta los tiempos, entre otro tipo de circunstancias. Y así, al identificar los problemas principales en la tramitación del caso, puede adoptar mejores medidas, buscar una solución eficiente en cuanto a tiempos, en cuanto a costos, y por otro lado, mediante esa forma colaborativa del juez y no autoritaria de las partes, se podrá generar este ámbito en el cual el juez, habiendo estudiado su caso antes de esta audiencia preliminar, pueda realizar una mejor gestión que finalmente evitará mayor mora y permitirá resolverse el proceso de manera eficiente. Una de las cosas que se resalta en la oralidad, en el caso de la Corte Superior de Arequipa, que fue la primera corte incorporada, es la reducción de la duración de los procesos, que de un tiempo normal se redujo hasta un 40%, que es un cambio significativo, que es un cambio importante y son los primeros reflejos desde el año 2018 a la fecha, no es mucho tiempo, en los cuales, y más aún contando todo el tiempo de paralización de la pandemia, esto ha venido desarrollándose de manera eficiente y dando una respuesta oportuna por parte de la justicia civil frente a las diversas pretensiones postuladas. Entonces, ahí podemos ver la estructura que se da dentro de lo que es una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas o de juzgamiento. Los discursos de apertura, que es la presentación del caso por las partes procesales, se va a dar dentro de esta audiencia preliminar. Y por otro lado, en esta audiencia también se va a dar lo que es el despacho de la prueba por parte del juez. En la audiencia de juzgamiento de pruebas se actuará cada uno de esos medios probatorios y concluirá con lo que son los alegatos de clausura, que se constituye en ese dictado de la sentencia que hacen las partes al juez. Señor juez, y intentará persuadirlo, usted debe resolver declarando fundada la demanda por ese argumento, dado que en las sesiones anteriores se ha podido demostrar de que la prueba consistente en tal documento acreditó que me corresponde, por ejemplo, mi derecho a la reivindicación de ese predio, que se encuentra correctamente identificado, como puede verse la partida registral número tanto, entre otro tipo de circunstancias. La parte de la partiente que no se encuentra corroborado o lo que fuera, pero acá se va a dar una evaluación de esas pruebas que finalmente puede persuadir al juez para que lo considere al momento de construir la decisión final que va a emitir. Muy bien, ahora hablemos ya al tema central, que es en ese contexto la estructura de esa audiencia preliminar. ¿Que cómo se va a iniciar? Se va a iniciar con la acreditación de cada uno de los concurrentes a esta audiencia. Se van a acreditar, van a indicar los datos respectivos para iniciarse la audiencia. Por otro lado, se va a hacer la exposición de la postulación y defensas a modo de alegato de apertura. Es decir, ¿qué yo pretendo? No va a ser indicar la pretensión previamente, sino qué es lo que pretendo. Por ejemplo, si es un proceso de desalojo por ocupación precaria, señor juez, yo pretendo la restitución de mi predio ubicado en tal lugar, el cual el demandado fulano de tal lo viene ocupando sin el pago de la renta y sin tener ningún título que le pueda otorgar algún tipo de protección. La parte demandada dirá, señor juez, lo que yo pretendo en ese proceso es de que yo teniendo un título que habilita mi posesión no puedo ser objeto de desalojo y todo lo alegado por la parte demandante no resulta valedero, ¿no? Entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Que se puedan darse o puedan, pero lo principal acá no es describir pretensiones, sino lo que uno procura en el proceso, lo que uno busca en el proceso de la posición del demandante o de la posición del demandado. Por otro lado, si existe excepciones, se va a tomar esa decisión, se declarará fundada, tomándose en cuenta si es una excepción dilatoria o perentoria. Si es dilatoria, en este caso se otorgará un plazo para que se subsane esto bajo el apercibimiento respectivo, y si es una perentoria, se declarará concluido el proceso. Pero pongamos de que se desestima la misma. Entonces, pasará el juez a declarar la validez de la relación jurídica procesal, declarar el del proceso, y de ahí procederá a lo que es la invitación a conciliar a las partes. Les pedirá
les preguntará si existe alguna posibilidad de que puedan conciliar, les dará un tiempo para que conversen, pero únicamente las partes, porque muchas veces en algunos contextos son los abogados los cuales no facilitan esa tarea, ¿no? Pero acá hay dos puntos que debo mencionar en torno a la conciliación, que es que el juez tiene que ser cuidadoso en no revelar lo que va a ser su teoría del caso, lo que él finalmente ha podido apreciar en esa gestión del caso, en ese case management que ha realizado previamente. Y es este contexto en el cual el juez tiene que ser bastante cuidadoso con esto porque el propio reglamento, el propio ROF del módulo corporativo de litigación oral señala de que el juez puede realizar esta tarea, puede de repente indicar si ya existe algún tipo de precedente judicial para esa pretensión, para animar a las partes a que puedan considerar, pero por eso les digo, aquí hay que tener mucho cuidado de que el juez no revele su teoría del caso y que finalmente pueda generar esa desconfianza de independencia por parte del juez. Si no existe acuerdo conciliatorio alguno, el juez le da oportunidad de hablar, formulará su propia pretensión conciliatoria, formulará su fórmula conciliatoria y le consultará a las partes si la aceptan o no. Y de no aceptarse esta, se continúa con el desarrollo de la audiencia. También se va a abrir el proceso a prueba, se va a proceder a la determinación de los hechos controvertidos y asimismo los no controvertidos para, en base a eso, depurarse la prueba, que quede únicamente aquellos medios probatorios que guarden relación con lo que son los hechos controvertidos. Les pongo un pequeño ejemplo. Supongamos que estamos dentro del proceso de desalojo por ocupación precaria y se ofrece una inspección judicial para verificar si el demandado ocupa el inmueble y con quiénes ocupa el inmueble. El demandado, al contestar si corrobora que está ocupando el inmueble, ¿habría ese hecho controvertido? No. Entonces correspondería no admitir ese medio probatorio. Y es así de que previo a ordenarse la producción de cada medio probatorio, el juez va a interrogar a las partes sobre el objeto a acreditar con cada medio probatorio. Se irá analizando estos medios probatorios y se preguntará qué pretende acreditar. Es decir, las partes son las que tendrán la oportunidad de expresar lo pertinente, de ahí dará el uso de la palabra a la parte contraria y después decidirá si se ordena o se incorpora ese medio probatorio ofrecido. Por otro lado, también, y justamente acá viene el principio de colaboración, las partes deben conducirse acorde con el principio de buena fe y colaboración en las actuaciones que se den dentro de esta audiencia. El juez puede ordenar la producción de prueba efectiva, puede hacerlo, puede ordenar. El juez también, si quiere, después de esto, de evaluar los medios probatorios ofrecidos por las partes, podría, si lo considera, actuar prueba de oficio, pero en primer lugar indicará qué aspecto no ha sido esclarecido, indicará qué medio probatorio de oficio pretende actuar, le concederá la palabra y finalmente decidirá la incorporación o no de todo mismo, pero se entiende que si el juez ha anunciado que incorpora un medio probatorio de oficio, tiene un poco claro para qué lo va a ordenar, ¿no? Por otro lado, también pueden establecerse acuerdos probatorios. Puede haber, sí, efectivamente, pueden haber acuerdos. Por ejemplo, supongamos de que el demandante ofrece una pericia de parte y el demandado ofrece una pericia de parte, pero ambos se ponen de acuerdo en que el juzgado ordene una pericia, y la cual, en este caso, haría de que exista ese acuerdo probatorio y se ordene una pericia dentro del proceso, ¿no? Que puede ser dentro de los múltiples acuerdos probatorios que pueden darse en este ámbito. También podrán admitirse la incorporación de hechos nuevos hasta esa oportunidad, hasta la audiencia preliminar, que serán resueltos en la misma audiencia. Pero recordemos algo, ¿cuándo serán hechos nuevos? Cuando son hechos que se han presentado recién, cuando son hechos los cuales de repente se han tomado conocimiento al momento de contestarse la demanda. Un hecho nuevo alegado por la parte contestarse la demanda o una circunstancia particular que se haya podido presentar que escapa al ofrecimiento dentro de la etapa postulatoria. Podrá disponerse de juzgamiento anticipado o, en su caso, o en su defecto, la fijación de fecha para la audiencia de pruebas de acuerdo al medio probatorio que se está admitiendo. Entonces, podemos ver de que va a hacer toda esa suerte de esqueleto esta audiencia preliminar hacia el camino que va a seguir el proceso hacia la expedición
de la sentencia. Y el rol del juez aquí va a ser un rol del juez netamente activo, que va a tener ese poder de ejercer a cabalidad ese rol de director del proceso. Ya hablamos, va a ser un juez conciliador, el cual buscará que no se llegue necesariamente a una sentencia, sino que el conflicto se pueda resolver antes mediante la puerta de lo que es la conciliación. Un juez que establecerá claramente lo que son los hechos controvertidos y no controvertidos para permitir la admisión y recepción de la prueba ofrecida por las partes, y que también buscará emitir las sentencias orales, no tomándose en cuenta lo que establece el Código Procesal Civil, que por ejemplo señala en el caso del proceso de conocimiento y concluida la audiencia de pruebas, dentro de un plazo de 25 días, el juez tendrá que emitir sentencia, o dentro del plazo de 50 días, conforme se señala en este ámbito, ¿no? De acuerdo al proceso de conocimiento o abreviado. Muy bien, ahora, ya en esta última parte, vamos a referirnos a la primera casación que se emitió por parte de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que resuelve el primer caso en el cual se aplica ese esquema de oralidad. Lo primero que podemos visualizar es cómo se resolvió de manera rápida este proceso, que concluyó en menos del plazo de un año. Pueden ustedes apreciar de que este caso, esta demanda, se inició el 28 de diciembre del año 2018 en la ciudad de Arequipa. Posteriormente fue sentenciado en primera instancia dentro de la propia audiencia el 29 de enero del 2019, y la sentencia de vista fue expedida el 4 de junio del 2019, es decir, la sentencia de la Sala Superior. Posteriormente, ya en casación, acuden a la Corte Suprema y el 19 de diciembre fue expedido esto. Bueno, yo diría que es el plazo de un año porque recién se colgó, se firmó digitalmente a inicios del 2020, ¿no? Entonces estamos hablando que en un año se desarrolló este proceso. Y declaró improcedente el recurso de casación, que se sustentó en dos ámbitos: la afectación al debido proceso, la interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil y la inaplicación de la casación 2195 Ucayali. ¿Y qué se señaló en este ámbito, en esta casación? Se sustentó, en primer lugar, dada la primera causa, se analizó todo este proyecto piloto de manera breve, claro, y se sustentó la casación referida en 3 puntos. La primera es que este proyecto piloto, desarrollado en el marco de un proyecto piloto como lo he referido, respeta los principios procesales que componen el debido proceso, y que se constituyen una buena práctica para hacer viables los principios de celeridad, concreción y transparencia. Y aquí hace la siguiente invocación que yo le he resaltado: si se quiere ir mejorando sustantivamente los procesos civiles, se requiere de la participación activa y responsable de los señores abogados, ajustando su actitud a los deberes de diligencia, buena fe y lealtad, constituyéndose realmente en colaboradores del sistema de justicia eficaz para obtener la decisión ajustada a derecho, a lo actuado en el proceso y con criterio de justicia. Entonces vemos que esta casación corrobora este proyecto piloto y señala que es una buena práctica la cual se debe continuar, porque principalmente, ¿de qué se pueden quejar las partes? Que el proceso está tramitándose con celeridad. Si la celeridad y observarse los plazos procesales son lo que se debería tener como directriz dentro de los procesos, pero sin embargo, la carga procesal hace que eso no sea viable, ¿no? Muy bien, y finalmente, ¿cuáles serían las claves del proceso civil oral por audiencias? ¿Qué claves tenemos que tener para practicarse dentro de esta audiencia preliminar? Es de que el juez use la gestión procedimental o el case management, que le permita al juez tener una conducción más eficiente del proceso, que le conduzca con mayor claridad hacia la sentencia. El registro de actos con soporte tecnológico, que permite la videograbación de las audiencias en audio y video. ¿Un énfasis en la colaboración procesal? Evidentemente que sí. Jueces que cumplen a cabalidad ese rol de director del proceso, no únicamente un juez que se encuentre presente físicamente, sino un juez que ejerza a cabalidad ese rol de director del proceso. Por otro lado, hay la posibilidad de la revisión plena de la sentencia en segunda instancia, reduciéndose los plazos totales en el proceso para el control efectivo de la duración del proceso de prueba, videograbación de cada una de las audiencias
que se dan en este ámbito. Entonces, estamos hablando de que el juez revisor, acudiendo al registro en audio y video, va a poder observar lo mismo que ocurrió por parte del juez de primera instancia y podrá adoptar mejores decisiones en este ámbito. Y le digo que es de mucha utilidad los videos para resolverse las apelaciones que puedan presentarse, principalmente si se refieren a incidencias que se hayan podido dar en la audiencia. Y todo esto que tendrá como finalidad, por un lado, asegurar la tutela jurisdiccional efectiva con la resolución de los conflictos de intereses de manera más célere, de manera más eficiente. Por otro lado, el rol que corresponde asegurar al juez y a las partes procesales debe ser funcional a dicho fin, debe ir en orientación a dicho fin y debe servir como un mecanismo y una herramienta de darse esa atención al justiciable oportuna y célere. Por otro lado, reducirá los plazos totales de control y duración del periodo de prueba, la videograbación, porque va a haber un administrador el cual hará el seguimiento de los procesos, si se han sentenciado, si se han recabado las pruebas, porque para el éxito de este esquema oral por audiencias se va a tener que partir a dos ámbitos. Un primer ámbito que es que el proceso se resuelva de manera célere y por otro lado que no se suspendan o distorsionen las audiencias que se dan en este ámbito. Todo esto, como les digo, es un cambio inexorable, el cual viene sufriendo la justicia civil y el cual permite de que ya en poco tiempo, como les dije, yo considero que ya el próximo año, ya las 34 Cortes Superiores de Justicia que practican la oralidad en el proceso civil ya se encontrarán adecuadas en gran parte, ya les digo, ya somos 19, que vienen practicando esa oralidad. Y es por eso de que tenemos que ir con tres objetivos a la audiencia preliminar. Conociendo el caso, en primer lugar. En segundo lugar, habiendo preparado una teoría del caso para la estrategia que vamos a plantear para presentar la demanda o contestar si tenemos prueba fuerte, si tenemos prueba débil, cómo entrabar la prueba de mi parte contraria. Y por otro lado, aprovechando todas aquellas circunstancias y mecanismos procesales que me permiten realizar esta actividad de manera eficiente. Muy bien, con esto concluyo, Nilton.